Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el licenciado Gonzalo Facas, directivo de Capa-Dei. Vamos a estar hablando acerca del mercado inmobiliario, las proyecciones para este 2020, así que ya lo recibo con mucho gusto. Muy buenos días, licenciado, y gracias por estar. Buen día, gracias a usted, un placer estar siempre acá. Bueno, para hablar un poquito acerca del mercado inmobiliario, ¿qué nos espera para este 2020? Bueno, yo siempre digo que lo único realmente positivo, lo miro desde el punto de vista positivo del mercado inmobiliario, es que nada ocurre de un día para el otro. Esa estabilidad es lo que muchas veces hace que sea un lugar donde muchas veces la gente recurre en épocas de crisis como algo más seguro. Todos te preguntan este repunte del último trimestre o del último semestre del 2019 si impactó. Y la verdad que en nuestro rubro no ocurre nada de un día para el otro. Y para explicarlo de manera más sencilla y que se entienda, las obras que hoy se están llevando adelante y que uno ve son decisiones que se tomaron hace 3 años atrás. Claro. Entonces también luego cuando llega y hay un stock de unidades y ese stock de unidades se encuentra con, que es la oferta, se encuentra con una demanda menor que la que se pensaba, también lleva más tiempo para que eso se estabilice. O sea, nada ocurre en nuestra industria de un día para el otro, no es como la industria del consumo masivo que alguna medida económica o algún repunte de algunos indicadores hacen que rápidamente se vea reflejado. Es decir, en el consumo masivo el tipo de cambio o la relación del peso en la Argentina hace que un montón de argentinos vengan a comprar y se ve impactado de un día para el otro. Eso no ocurre en nuestro sector. Si bien sí las medidas que se tomaron o los efectos de primero las PASO, esas elecciones en la Argentina, luego las elecciones definitivas en la Argentina y algunas medidas económicas que ya se tomaron o que se preveían que se iban a tomar, hicieron que un montón de inversores argentinos sí volvieran a mirar A Paraguay. Paraguay, exactamente, a mirar Paraguay y hubieron muchas operaciones, a fin de año tengo que decirlo, que hubieron muchas operaciones de inversores argentinos que venían. Gente que tuvimos muchos casos, son casos muy aislados y muy dispares, pero sí, por ejemplo, mucha gente del sector de la agroindustria en Argentina, que toda esa imposición o esas retenciones que se puso como medidas al agro en la Argentina, los que están a más de 300 kilómetros del puerto hace que sea inviable el sembrar, por más que te vaya muy bien, las cuentas no dan como para que sea rentable. Y tuvimos varios casos de esos ojeros de zonas alejadas del puerto que vinieron y dijeron, bueno, quiero hacer alguna inversión en algo que me dé una renta y acá el mercado se está estabilizando, el mercado ya no son números aislados que uno dice me da el 7% de rentabilidad en dólares, 7% anual en dólares, sino que ya hay una rentabilidad, ya hay un recambio de gente que alquila las oficinas o los departamentos y sigue dándose esa rentabilidad versus el precio de compra, con lo cual ya hay un track record o un histórico de rentabilidades, un histórico de precios que hacen que la gente empiece a confiar mucho más y que ya no sea la opinión de un desarrollador, sino que hay un mercado que ya valida esos precios y esas rentabilidades. Okay, excelente. Bueno, y desde Capa-Dei el trabajo. Bueno, Capa-Dei tuvo un año 2019 extraordinario. Yo creo que cada vez nos consolidamos mejor como grupo. Sí. Siento que hay un montón de gente con muchísima experiencia. Yo siempre me siento un bendecido en ese sentido porque estoy al lado de un montón de gente con una trayectoria enorme en el rubro de la construcción y siento que cada vez nos vamos articulando mejor, cada vez vamos trabajando todo. Me gusta de Capa-Dei mucho cómo trabaja en la categoría. Es decir, no trabaja cada uno para su proyecto, sino que todos trabajamos en el rubro, mucho por el rubro inmobiliario, y luego eso derrama en todos los proyectos. Y es increíble la camaradería, lo bien que nos llevamos, cómo trabajamos, y a la tarde, a la mañana trabajamos en un proyecto
cada uno en su proyecto y a la tarde estamos trabajando todos juntos y nos encontramos en cada uno del momento en que yo voy a vender un inmueble. Sé que la persona que me viene a comprar está eligiendo el mío o el de dos socios de Capadei. Lo mismo muchos que tienen empresas constructoras dentro de Capadei, cuando van a una licitación se presentan varios socios y compiten sanamente y es realmente... Una competencia sana. Sí, una competencia sana y una, como dije, camaradería muy importante, trabajando de manera desinteresada y poco egoísta por el rubro de la construcción, sabiendo el rubro del desarrollo inmobiliario, sabiendo que eso después nos decanta a todos y nos hace muy bien al rubro, no solo a cada uno de los proyectos. Excelente. Bueno, entonces el rubro inmobiliario no sintió la crisis del 2019. No. Yo ya casi hablo en forma personal por mi desarrolladora. La verdad que fue un año bueno, un año muy bueno. Hay veces que incluso hasta la crisis hace que, como dije antes, sea un refugio para que los inversores digan, vengan, bueno, claro, voy y me refugio en ladrillos, que es algo que no existía tanto la cultura, pero cada vez aparece más en nuestro país. Fue un año de muy buenas ventas. Sí te tengo que decir que en los proyectos que tenemos en frontera fue un año más complicado. Ahí sí se sintió muchísimo. ¿Cuál fue la diferencia? Y la verdad que en los proyectos de Hernandarias o Ciudad del Este y en los proyectos de Pedro Juan Caballero sí se sintió mucho. Brasil, para ir al proyecto de Pedro Juan Caballero, en contra de todos los pronósticos, logró hacer una reforma Bolsonaro sin el apoyo, sin tener mayoría en ninguna de las cámaras, logró hacer unas reformas previsionales que nadie preveía que iba a lograr, pero que todo el mundo sabía que se tenían que hacer porque si no era inviable a futuro la economía de Brasil. Y eso hace que veamos una proyección de que se va a terminar esta gran crisis que ha tenido estos años Brasil, la más grave de los últimos 100 años. Y Brasil va a empezar a crecer, pero no a ratios de crecimiento desmesurados, pero va a empezar a consolidarse. Ahora hemos tenido en Pedro Juan un sinnúmero de factores que han hecho que han sido años muy duros para la frontera. Sí. Pedro Juan se resintió mucho. Y en el caso de Ciudad del Este, y diría de casi todo el comercio de frontera, el que Argentina haya estado con esta devaluación le ha impactado mucho. Hay números muy concretos y que no podemos dejar de tenerlos en cuenta. El 54% de la población de Paraguay vive a menos de 30 kilómetros de la frontera. Es decir, si sumás Encarnación, Ciudad del Este, Asunción, y hoy en día es increíble, pero la gente ni siquiera tiene que ir a Clorinda a comprar algo. Muchas veces llaman por teléfono y te traen a tu domicilio. Claro. Y eso realmente impacta mucho en el consumo. Y en zonas de frontera donde se basa mucho, como Ciudad del Este, en el comercio de frontera, se ha sentido más la crisis y se ha visto ahí sí más afectada ahí se sintió un poco más, se sintió como que realmente la gente ya van, porque ya son 2 o 3 años que vienen con una situación de crisis, sí. No fue el 2019 solamente. Ok, y bueno, con relación también para cerrar ya, las proyecciones de Capadei para este 2020 son positivas, teniendo en cuenta por sobre todo que vienen inversores de Argentina. Sí. Lo veo como un año muy bueno, lo veo como que Paraguay está aislado increíblemente de todo lo que está pasando en la región. Si uno ve Bolivia, si uno ve Chile, que era un lugar donde la gente siempre se refugiaba como el mercado más estable y que se diferenciaba de Sudamérica, Paraguay es algo con una estabilidad que cada vez se conoce más, porque ese era el gran problema que muchas veces no se conocía. Y lo veo como una economía en crecimiento, lo veo, para ir a cosas concretas y no hablar de temas subjetivos, acaban de hacer una emisión al 4,5% a 30 años. Eso, mejor señal que esa de la confianza internacional en la economía paraguaya no hay.
Excelente. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente en el transcurso de estos meses, seguir haciendo ese análisis tan interesante desde el mercado inmobiliario. Le agradezco muchísimo por estar acá y bueno, será hasta luego. ¿Sí? Un placer.